Bienvenidos a Cabronas Malhabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Hola Gaby. Hola Sandy. ¿Cómo estás, Gaby? Pues no me he tomado mi café, entonces no te prometo nada. Tómatelo, ahí está, un vaso muy grande de café. Excelente, pues dinos Gaby, ¿de quién vamos a hablar hoy? Hoy es una mujer que honestamente yo no sabía que existía. Muchas horas de investigación después, se llama Isabel Barreto. Isabel Barreto, es correcto, y créanlo o no, esta mujer fue la primera almirante, bueno, la primera mujer en ser nombrada almirante de una tripulación. Bastante grande, ¿eh? Sí. Digo, vamos a decir el número más al rato, pero... Y es también reconocida por haber cruzado en esas épocas, que fue que siglo XVI, Sí. En haber cruzado la mayor distancia en barco. Sí, leí por ahí 20,000 kilómetros. Hay otros que dicen 40, entonces No hay muchos datos. por ahí. Lo que se sabe es que fue la mayor distancia y más lo podemos, visualizar muy bien cuando veamos el mapa del mundo. Se nota mucho, pues, bueno, ahorita les contaremos, ¿no? Mejor paso a paso, pero sí recorrió bastante, entonces pueden ser entre 20 y 40,000 kilómetros. Lo Un cual montón. son Muchas leguas submarinas que tampoco sé cuál es la unidad de tiempo. Es correcto. Espacio, no sé. No somos de la naval. No es mi fuerte. Es correcto. Isabel tuvo papás. Su papá se llamaba Nuño Barreto, creo. Tú tienes otro nombre. Sí, yo tengo que se llamaba exactamente Francisco Barreto. Y acá, en donde yo lo leí, decía que era gobernador de las Indias portuguesas. Acá alguien muy importante. No sé si el que tú tengas es también igual de importante. Solo sé que eran portugueses. Ok. Las fuentes dicen que era portuguesa ella. Entonces. Sí. De la mamá, pues ni idea, pero parió a 11 hijos. Así es. Con toda Isabel eran 6 hombres y 5 mujeres. Sí, que las mujeres no se sabe tanto, pero de los hombres se sabe que 3 de ellos iban con ella en sus expediciones. Sí, y una de ellas después fue monja, pero... Sí, que al fue final. donde la enterraron, ¿verdad? Al final. Sí, ya llegaremos a Sí. eso. Tampoco sabemos muy seguro dónde nació. No. Puede ser que haya nacido en España o en Lima, Perú. Ajá. De hecho, se dice que nació en 1567, que también es algo que no sabemos con certeza, puede ser un año más, un año menos, pero lo que sí sabemos es que en algún punto de su vida estuvo en Lima, Perú. Ujú. Exactamente la ciudad, yo tengo que nació en la ciudad de Castro Virreina, se llama, en Lima, Perú. Pero Perú o España, Sí, no sé. es lo mismo. Lo mismo. Por ahí. Pero bueno, entonces, de ella no se sabe mucho. De hecho, lo que sabemos es porque un hombre lo escribió. Un hombre que no la quería mucho. Entonces, pues no tenemos buenas referencias de ella en cuanto a cómo era en realidad, ¿no? Pues, no Y lo ser- poquito que nos escribieron. Ajá. Porque solo tenemos una fuente de un texto sobre toda esta aventura que vamos a platicar. Sí, Isabel aparece en el mapa histórico cuando se casó. así es. Se casó en 1585, primero con Álvaro de Mendaña, ahí mismo en Lima, Perú. Sí. ¿Cómo llegó Álvaro de Mendaña a Perú? Tampoco me pregunten. No. Digo, Álvaro de Mendaña fue un señorón, esta persona, y queremos dar hincapié o queremos hablar tantito de él porque, pues, es muy importante. Fue un, ¿cómo se puede decir? Fue un personaje icónico para que Isabel de Barreto pudiera hacer lo que hizo, ¿verdad? Exacto. Sí, Este- sin todas las aventuras de este hombre, Isabel tal vez nunca había aparecido en el libro. Entonces, Álvaro de Mendaña nació en 1542. Sí, 1542. Ya sé, es muy 25 traumante. años antes de que naciera Isabel. Entonces, Wow. sí, Álvaro era un hombre que tenía un tío virrey en esas épocas. Ujú. Ese tío virrey pues soñaba con descubrir muchas cosas, como muchos virreyes de la época que querían ser los primeros en descubrir algo. Sí, porque recordemos que estamos en la época en la que España estaba mandando barcos para todos lados para Ajá. conocer y mapear lo más posible. Ya conocíamos bien el Nuevo Mundo, las Américas y un poquito de las Indias, pero nos faltaba lo que llamaban el quinto continente. Sí. Y ese es el que estaban buscando. Sí, que es la Terra Australis, ¿no? Donde está ahorita Australia y todo lo que conlleva las islas que están alrededor. Entonces,
Pues Álvaro de Mendaña con su tío pues empezaron así como que a armar una expedición para ir a ver lo que es las Islas Salomón, ¿no? Que según la Biblia había un rey que se llamaba el rey Salomón y era un rey muy rico y próspero que se beneficiaba del oro que estaba de estas islas, ¿no? Exacto. Entonces, bajo ese pensamiento fue que tanto el tío de Mendaña como él dijeron, vamos a ir a esas islas y nosotros vamos a conseguir todo ese oro, ¿no? Entonces, fue de hecho, encontró 33 islas, que es ahorita lo de Papua New Guinea. Ajá, todo el archipiélago que está arribita de Australia. Entonces, no encontré Australia, pero sí Papua New Guinea. Y ahí fue de donde se supone que estaban las Islas de Salomón. De hecho, le pusieron Isla Salomón a ese pedacito, pero no encontraron nada de oro. Había pura tierra, palmas y cocos. Sí, y enfermedades. Y enfermedades. Para ellos y para los nativos de ahí, ¿no? Pero la Biblia dice que en esas islas encontraron oro y construyeron el templo de Jerusalén y demás. Pura farsa. Sí. Pura farsa. Muy bien, entonces imagínense, Álvaro de Mendaña pues va y no ve nada, entonces se regresa, solo se queda con la cosa de que, oye, yo las descubrí y aquí está el nombre de la corona española, ¿no? Porque Álvaro era español. Pues ahora sí empieza a mendigar por más dinero, porque quería hacer una segunda expedición, porque su objetivo... Porque teníamos que encontrar la Terra Australis. Ajá. Que luego hablaremos en otro capítulo de esta Terra Australis, porque pobre gente nativa de ahí, los aborígenes de ahí sufrieron Tú sabes más a la de eso N que yo. potencia, entonces luego hablamos de esa parte. Pero al final quería conseguir financiamiento y ahí yo creo que en algún punto fue cuando llegó a Lima, Perú, para ver qué conseguía, qué no, y fue no. Sí, así conoció a Isabel y parte del dinero que invirtieron para toda esta nueva travesía era la dote de Isabel. Y las dotes van a ser un tema súper importante durante todo este podcast. Dicen que eran como 4,000 ducados de oro o más, pero mira, les alcanzó para hacer 4 barcos, entonces poquito no O era. sea, el papá era rico de este chavo. Sí. Y cómo no se sabe tanto, era muy rico. El chiste es que aquí vemos un poquito de cómo era Isabel, ¿no? Isabel supongo que era muy aventurera porque dejó que su esposo gastara todo su dote en barcos. En barcos para ir a un lugar desconocido. Ajá. Entonces ahí se ve donde puede ser ella muy intrépida o donde podemos intuir que le gustaba mucho la aventura. Sí, y también hay unos cuantos escritos que encontré que dicen que ella lo que quería era ser rica, porque pues su familia no era tan acomodada. No estamos hablando de la alta nobleza, ellos nunca viajaron a Nuevo Mundo y demás. Ellos querían conseguir algo que les diera más dinero. Sí. Entonces, pues bueno, invierten la dote, buscan, la verdad sí andaban mendigando dinero de a ver quién, porque el rey no quería financiar ya tantas cosas, ya tenían muchas tierras. Pero es como todas las expediciones, ¿no? Donde el rey o la reina, ya sea de España o de lo que sea, bueno, tenemos más conocimiento de España, entonces no sé qué sucede en otros, no soy historiadora, entonces no lo sé, lo tendría que investigar primero, pero normalmente los reyes firmaban de que sí, yo te apoyo, ve a investigar y todo, pero no te voy a dar dinero. Entonces tú consíguelo donde tú quieras. Sí, digo, la corona tampoco tenía tanto dinero. Ajá. O sea, venimos de tiempos de guerra y cambios de la corona. Entonces, pues sí, Fernando sí, y no era como el conquistador que fue su abuela y su mamá y toda la historia. O sea, ya tenemos como 200 años de que encontraron América, ¿no? Sí, de que han estado mandando gente. Muy bien, entonces, ahora sí nos vamos en camino a que ya consiguieron los barcos y comienza la expedición, la expedición, ¿verdad, Gaby? Sí, vamos camino a la Salomón con el plan que tiene Mendaña, con los pocos artefactos que tenga para poder navegar hacia el vacío que es el Pacífico. Ajá, entonces el mapa. Estamos viendo el mapa con vista al centro al Océano Pacífico. Entonces, a tu mano derecha abajo está Perú. Ajá. De ahí fue donde zarpó, en uno de los puertos de ahí. Sí, en Callao. Ese mero. De ahí zarpó y se supone que con sus artefactos tenían que ir en línea recta hacia lo que eran las Islas Salomón, que está en Papua New Guinea, como decía. Australia, arribita. La verdad, el mapa a mí me costó mucho trabajo. No veo Australia tan seguido. Bueno, pero ya que lo vean así ahorita que estamos platicando, más o menos pues era de sur a sur, o sea, vaya, sí, una línea recta del polo sur de las Américas al polo sur de donde está Australia. Entonces, pues imagínense que ya se arman de valor, van y comienza la expedición. Antes de decir qué sucede en la expedición, aquí había gente importante que
aparte de Mendaña e Isabel, estaban adentro del barco, ¿verdad, Gaby? Sí, llevábamos gentes encargados del mar, pues, gente que sí sabía del mar, gente que sabía de la guerra, porque acuérdense que conquistadores, entonces vamos a poblar otro lugar, y llevábamos gente encargada de la comida. Aproximadamente encontramos el número entre 350 y 400 personas, pero todas las fuentes están de acuerdo en que eran 98 mujeres. Entonces, acuérdense, en estas épocas era muy raro que mujeres fueran a expediciones tan grandes y más tantas, ¿no? Porque, de hecho, en el barco o como parte de la expedición, porque eran 4 barcos, estaba un navegante muy famoso que si investigan de él van a encontrar un chorro de cosas, que se llama Pedro Fernández de Quirós. Sí, el que no quería tanto a Isabel. Ajá, de hecho, todo lo que sabemos de Isabel es por él, por eso decimos que es muy arbitrario el decir que todo es cierto porque a él no le caía bien, como dice Gaby. Al menos los hechos, o sea, sí fueron a la Salomón, sí fueron, todo eso sí pasó. Que era déspota y cruel y demás, ahí sí ya. Ajá, que mataba y torturaba a la gente, no lo sabemos. Pero bueno, este era un piloto y almirante muy excepcional, o sea, era buenísimo en este caso, y no quería a las mujeres, entonces, cuando Mendaña lo había invitado, pues él más o menos dice, oye, sí voy, pero no van a ir mujeres, y tampoco va a ir gente de guerra arriba de los barcos, porque solo causan problemas, o porque es de mala suerte, ya ves que los marineros pensaban eso. Sí, llevar mujeres en un barco era de mala suerte. Era de mala suerte. Entonces, Mendaña le hizo 0 caso, le valió 3 queques y se llevó tanto a mujeres como a, como a gente de guerra. Yo creo que Quirós usó a Mendaña de, bueno, tú ya hiciste todo el dinero, tú ya recaudaste todo, vamos a dar la vuelta. También llevaban suficientes víveres para las 400 personas, algunos tenían derecho a más o menos, como Mendaña obviamente tenía más. Llevaban agua dulce, comida y vino, y ahí se lo iban tornando. A veces tomaban agua, a veces tomaban vino. Y así pasaban los días. Meses. Meses. Entonces, ahora sí, ya más o menos explicamos quién estaba en el barco, qué tenían en el barco, comida, etcétera. A mitad de camino, lo que sucede es que entran en una crisis existencial. Nos perdimos poquito. Sí. Acuérdense que en esas épocas tenían instrumentos de navegación, pero eran pues muy obsoletos, no servían tanto como los que tenemos ahorita, claramente. No, y las cartas que tenían para poder llegar a las Islas Salomón solamente se hicieron una vez. O sea, este viaje no era común. Sí. Ni cómo llegar, ni a quién pedirle instrucciones en el camino. Aparte era larguísimo. Entonces, a mitad de camino, ellos pensaban que ya iban a llegar a las Islas Salomón, no lo sé por qué, literal, o sea, estaban en medio del Océano Pacífico y según ellos no encontraban las Islas Salomón, que estaban todavía al otro. Pero según ellos ya habían llegado. Sí. Y se estacionaron en unas islas porque vieron tierra y había que aprovechar porque necesitábamos agua y algo de comida. Entonces bajaron. Mendaña se dio cuenta que no estaba en la Salomón porque las personas a las que se encontró ahí, porque sí había nativos, no hablaban el mismo idioma o la misma lengua y no se parecían a lo que él recordaba. De hecho, esto fue en julio de 1595. Entonces la expedición empezó de hecho en 1595. Ya estamos a mitad de año aquí. Llevamos como 3 meses navegando a la mitad del Pacífico. Pero qué chistoso, ¿no? O sea, como ellos tan experimentados decían, sí, en 3 meses voy a llegar a Salomón. Claro que no, estaban a mitad de camino. Pues yo creo que se inventaron el número. Estaban bien desesperados, dijeron, no, llevamos aquí 6 meses. Ya llevan un buen rato. Le ponen las Islas Marquesas a estas nuevas islas que encontraron, porque obviamente si ya las encontré les voy a poner nombre. Claro. Y hay una también a que le pone Santa Isabel, ¿no? Sí, pero ese ya es después, ya que llegan a las islas Salomón. A las que sí buscaban. Sí. Okay. Entonces, pues ya vieron que no había nada en esas islas a mitad de camino, desérticas, obviamente había nativos, pero pues no era su objetivo, ¿no? Entonces, otra vez se subieron al barco y fue cuando salieron a alta mar y aquí hubo un trágico accidente donde perdieron uno de sus barcos. Sí, recordemos que eran 4. Ya de los 4 que teníamos, llevamos 3. De los 4 que teníamos. Exacto. Sí. Entonces se murió un barco. Se hundió un barco que se llama Santa Isabel. Después, otra vez, pues ya las lamentaron y todo, y siguieron adelante, y luego llegaron a lo que le ponen Santa Cruz. Ajá. En septiembre del mismo año. Llevamos como 6 meses en el mar. Pero al fin llegaron a su destino, o sea, ya llegaron a Papua New Sí, Guinea. Estas sí eran de las del sur, de todas las Islas Salomón, pero sí, ya eran Salomón. Aquí se fundaron
pusieron Santa Cruz y hicieron varias ciudades chiquitas que no eran ciudades, eran más como tipo cabañitas y... Como asentamientos, Ajá. por dejar españoles ahí. Sí. Y ya, y es como que ya hay gente, ya tiene mi nombre, ya es español. Ajá. Y a esta ciudad una le puso Medraña, le puso Santa Isabel en nombre a su esposa, Isabel. La querían mucho. Sí, fíjate que, digo, ahorita ya casi llegamos, pero no creo que fuera un nombre distintivo de su época, yo creo que era muy progresista porque pues, confiaba demasiado en ella, como que era su adoración, porque cuando llegaron a Santa Isabel pasó pues una epidemia, como siempre pasa cuando iban extranjeros a algún país desconocido. Y un espacio tan tropical. Aparte. Sea, no estaban acostumbrados al sol, la playa, el mar Sí. y todo eso. Bueno, llegaron ahí, se hicieron marqueses del sur ellos solos. Claro, porque necesitamos títulos. Ajá. Entonces, ellos reinaban ahí, haz de cuenta, pero una epidemia pasó y... Perdimos a Mendaña y a como 40 o 50 personas más de lo que creemos que es malaria. No había muchos registros. No hay registros, obviamente no había quien nos dijera qué enfermedad era, pero por los síntomas que describen, suena a que era malaria. Este hombre, antes de morirse y sabía que ya se estaba muriendo, dejó un escrito extraño que creo que sí se conserva en su testamento. Le hereda a Isabel de Barreto títulos y todo su dinero y todo lo que tenga. Entonces, este señor tenía a hombres a cargo de la guerrilla, tenía hombres a cargo del navío y todo, y a la que decidió él poner como marquesa oficial y líder de la expedición fue a su esposa. Entonces, es algo que no te imaginas en estas épocas. Un hombre muy, muy confiado hacia su esposa y que de plano no le importaba si fuera hombre o mujer. Yo creo que fue más de habilidades que él vio en ella, ¿no? Porque también era como su papá. Sí, 25 años de diferencia. Sí. No. Entonces yo creo que más que una amante era como que una confidente. Además de, ya siendo más no feministas, tal vez se lo dejó todo a ella por no dejárselo a Quirós. También, no confiaba en él. él. Era el competidor y no vamos a confiar en Quirós. Prefiero que mi esposa se quede con todos mis títulos y mis propiedades. Entonces, aquí estamos al mes de octubre. Entonces llegaron en septiembre, se murió Mendaña en octubre, o sea, todo pasó muy rápido. Pues todo se derrumbó. Todo sale mal en Santa Cruz. Sí. Uno, no había oro. 0 ríos de oro y la ciudad de oro que les habían prometido en Salomón. No había mucha comida que ellos pudieran pues, procesar, no es como que sea lo mismo en una isla diferente. Había muchas riñas porque sí había problemas de poder. A Isabel ya se le habían muerto un par de hermanos en los enfrentamientos con los nativos. Que aquí yo creo que fue cuando Pedro Quirós empezó a agarrar como que más ira hacia Isabel. Seguramente muchos de los motines y de todos los problemas que hubo, pues también él los iba aprendiendo para ver cómo se comportaba ella. Y también mucho de lo que de que ella era cruel y mala también viene de esa época, porque cómo inspiras orden en una tripulación de esa forma. Entonces empezó a condenar gente a muerte. Pero es que era algo que tenía que hacer, ¿no? Porque mujer es en esa época y líder, pues muchos como que la tachaban de, ¿cómo le iban a hacer caso? Cómo una persona tan débil y sensible puede guiarnos hacia el éxito. Quirós, como dice Gaby, sí se sabe que instigaba un poquito a los guerrilleros y a los nativos para que se pelearan entre ellos y todo ese show, y que ella se viera como la mala del cuento. Pero de otros escritos que sabemos, que no es la historia completa, pero tenemos pues varios registros de gente que la ven como una mujer muy admirable, una muy buena líder que luchó por ellos y que los guió al buen camino. Digo, a estas alturas estaba dirigiendo como unas 300 personas, hombres, mujeres y niños de guerra y demás. Como todo sale mal en Santa Cruz y ya sabíamos que las Filipinas estaban cerca, entonces pues vamos hacia las Filipinas, donde ya tienen todo en orden, vamos a reagruparnos en las Filipinas. Entonces salen en febrero de 1596 hacia Manila. ¿Por qué Manila? No entiendo, Manila está bien arriba en las Filipinas. ¿Les gustó Manila? Sí, y otra de las curiosidades, siempre me pasan a mí estas cosas. Las Filipinas son Filipinas por Felipe, se llamaban Felipinas. Para esto, el rey de la época en España era Felipe II, entonces
Pues por eso hice Gaby. Ajá, pero me da mucha curiosidad. Sí. Nunca había pensado por qué las Filipinas eran No, y Filipinas. lo que decías antes de grabar, que en las Filipinas hablan inglés y filipino, pero no hablan español. No. Y tienen el nombre de un rey español, entonces pues ahí está. Puede ser para otro Colonización. capítulo. Sí. Sí, muy bien. Entonces, abandonan las Islas Salomón en enero, febrero, marzo, abril, no sabemos, de 1596 llegan a las Filipinas. Sí, en el camino todo sale mal otra vez. Éramos de los 4 que teníamos, eran 3. En este camino perdimos 2. Ajá. Uno desapareció por completo. No me acuerdo de los nombres, sí tenían. Pero, Sí, pero bueno, la niña, la pinta y la Santa María, así que... son los únicos que me voy a aprender siempre. Entonces, perdemos uno, el otro se despista tantito y termina en otra isla del archipiélago donde ya había jesuitas y todo un asentamiento. Andaban por todos lados. Entonces, ya solo somos un barco, el equivalente como unas 100 personas. Y ahora sí, llegamos a Manila Ujú. a repostar, a buscar comida, a adaptarnos, a buscar marido. Así es, porque después de un año de haberse quedado viuda, aquí se vuelve a casar Isabel. Oye, respetó su año de luto. Sí, Era sí. una damita, Nadie lo hizo, ¿no? por favor. Quiroz va a decir otra cosa de eso. Se casa otra vez con alguien que se llama Fernando de Castro. Exacto, es el sobrino del virrey de las Filipinas. Ajá, entonces aquí, o sea, señorón, porque aparte llegó a posicionarse con alguien importante. O sea, Sí, no bien sé cómo le acomodado. hizo, pero yo creo que la veían como que, oh, esta gran admirante, tengo que dar, o sea, se tiene que casar con alguien. Importante, o sea, hay que Importante, darle ajá. los títulos que necesitas. Ajá. Ya es como sobrina del virrey de las Filipinas, marquesa del sur, o sea, tiene varios títulos. Sí. Y también no fue solo por agua, fue a conseguir riquezas y cosas con que regresar a Perú y en su mente después a España. Entonces, se casa y todo, y ahora sí se va de regreso a las Américas. El plan es llegar a Perú otra vez en línea recta desde Manila hasta el Nuevo Mundo. Llegamos al actual Acapulco. Ajá, donde en Acapulco se hizo encomendadora de Huánuco. No sé dónde está Huánuco, pero pues Ni dato si importante todavía existe. porque como hemos estado hablando de mujeres en México, aquí es donde esta mujer toca México. Se asomó. Se asomó y dijo, Hola. hola, adiós. No, y además ella es un vínculo entre toda la historia en Europa. Sí. O sea, está muy interesante la historia. Es como hacían estas expediciones y qué tanto tiempo y qué tan largo era, porque por ejemplo yo cuando estaba más chiquita que veía películas o lo que quieras, o sea, para mí era de, se han de tardar 2-3 años en llegar hasta el otro lado del mundo, y no es cierto, o sea, la realidad Eran es que meses. eran meses, no era tan, digo, estar en un barco tantos meses, no sé qué sea, pero pues no son años lo que se tarda. Después de Acapulco, regresamos hacia Perú. Ujú. Ahora vamos hacia abajo, unos cuantos meses más. Llegamos a Perú todavía con Quirós, por eso Ujú. todavía tenemos bien descrito qué pasó en ese diario. Después ya no vamos a hablar tanto de Quirós, pero ya él decide irse a España a buscar dinero porque él está necio para encontrar la tierra australis. Entonces, Que sí encuentra al final. sí, le ganó a Mendaña. Ujú. E Isabel... Pues, es que el otro se murió. Sí. E Isabel dejamos de saber mucho de ella a partir de que llega a Perú, vende buena parte de las riquezas con las que llegó, Ujú. Ya se acomodan bien otra vez, es sobrino de un virrey, termina siendo gobernador de, ¿cómo se llamaba su ciudad? Castrovirreina. Castrovirreina. Pero para aquí, antes de hacerse virrey, tanto Isabel como Fernando buscaron regresar a España porque Fernando era español. Pues tenían que ir a presumir. Pidieron a la corona en 1607 regresar, pero les un rotundo Los dejaron tache. en visto. Sí, un rotundo tache. Después, pues ahí es donde dices que Fernando se hace gobernador de Castrovirreina. Sí, por ahí de 1612, obviamente hay registro de eso porque él es hombre. Ajá. Y él era el virrey. Pero en 1612, pues, recién inició esto, su esposa, y desgraciadamente, y nuestra gran mujer, fallece el 6-3, entre el 3 y el 6 de septiembre de 1612. ¿De qué? No sé. No, yo tampoco. No hay registro Tenía de qué pasó. como que 40 y tantos años, ¿no? Tampoco Sí, estaba no estaba tan grande, Bueno, probablemente pero- alguna enfermedad. tan grande. Estamos en 1500. En ojos actuales, Ya ¿verdad? estaba Ok, muy sí, ya era grande en anciana. esas épocas. Muchas de las mujeres
pues a esa edad se morían ya de longevas, ¿no? Algo les pasaba que ya no Sí, había sobrevivieron cura. a tener todos los hijos que tenían que tener. Ajá. Porque muchos se morían en partos. Entonces, bueno, ella lo logró. La entierran en esta ciudad, en Castrovirreina. Ella pide que la entierren en el convento, donde está una de sus hermanas como monja. Ya nadie nos dijo si sí o si no. No estamos muy seguras del testamento, que tiene que existir un testamento porque la mujer tenía tierras y tenías que heredarlo a alguien, no tenía hijos o de los que tengamos registro, entonces pues a alguien le tuvo que haber heredado, no se murió nada más porque sí. Pues yo creo que a sus hermanas. O al mismo esposo. O al marido, y el marido ya quién sabe. Al marido parte 2. Así es. Y bueno, así es como muere esta gran cabrona que hizo historia siendo la primera almirante de una tropa grande, bueno, y chiquita en esas épocas. Se le encogió la tropa, pero sí, logró manejar a mucha gente, logró tener mucho respeto de su gente y quedó en la historia, aunque sea por un nombre que tal vez nos contó la versión un poquito más oscura. Ajá. Pero está padre saber que hubo una mujer que se le ocurrió que era buena idea subirse a un barco con su esposo a recorrer el mar. Y fue la sobreviviente de 400 personas que fueron a una expedición. Entonces fue parte de esas 100 que sobrevivieron, lo cual es de admirar de ella. Y pues su liderazgo y todo lo que quieras es lo que le dio este gran título a Isabel Barreto, que es conocida en la historia por ser una cabrona mal hablada. Y eso es todo de esta gran mujer. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Andy. Nos vemos a la próxima. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en específico, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.